Hola, hoy hablaré de la primera sesión del diario crítico que ha tenido lugar el 10 de febrero con la profesora María Capanarce en la asignatura Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. Vale, entonces en esta sesión se ha presentado la asignatura, se ha hecho un debate de la educación y se ha presentado la principal tarea de la asignatura, que es hacer un diario crítico. Entonces, la primera parte del diario crítico realmente es la opinión personal. Entonces voy a dar mi opinión personal sobre lo que se ha dado en clase. Realmente yo creo que esta asignatura, yo antes de empezar la sesión tenía mucha dificultad a vincular esta asignatura con la terapia ocupacional, pero pude darme cuenta a lo largo de la explicación de María que siempre uno mismo y un profesional tiene que aprender para poder enseñar. Y más que nada que a lo largo de la vida se aprende y que creo que es importante saber todo lo que se ha desarrollado para darse cuenta de que realmente, por mucho que haya cosas que sean bastante conceptuales, queda mucho por hacer. Eh, Gracias a esto busqué bibliografía interesante para saber dónde estábamos, lo que se decía, los autores, los autores que saben sobre el tema, qué estaba pasando al día de hoy a nivel de educación. También en cuanto al diario crítico, yo creo que es la mejor manera por un terapeuta de avanzar. ¿Por qué? Porque la crítica hacia el usuario, hacia uno mismo, es la principal cosa que te sirve a avanzar y a dar el cambio. Y yo creo que dar el cambio, primero de todo, tiene que pasar por una reflexión sobre uno mismo, sobre una sesión, sobre lo que se aprende, sobre lo que se hace. Por eso mismo creo que el diario crítico es una buena manera de darnos cuenta de lo que queda por hacer y centrar un poco más nuestra recerca para saber lo que nos interesa, porque cada uno es diferente y creo que es una buena manera de definir un poco nuestros centros de interés. Vale, en cuanto al debate sobre educación, siendo francesa, tuve una educación bastante diferente a todo lo que se ha podido ver en España. Y eso me di cuenta realmente en el debate porque por mucho que uno mismo se puede formar por sí solo, leyendo, escuchando la tele, yo creo que la interacción con una persona te hace sentir de una forma diferente. Y es bastante bueno que te pongas delante de una persona, que tengas una discusión, que debates sobre un tema que tú crees saber mucho y que al fin y al cabo sabes muy poco, porque los demás tienen otra visión. Y el debate es una forma de avanzar, una de las mejores maneras. Vale, y luego hablaré de la segunda parte del diario, que es la metodología, el debate. Entonces, justamente por el debate busqué bibliografía. Entonces hablaré de un primer artículo, que es un artículo francés, de Marcel Crae, que habla de la pedagogía basada en la competencia, que se define o sea, tiene por misión esta pedagogía de definir un conjunto organizado de saberes, saber hacer y actitudes o ser para conseguir un cierto número de tareas. También el autor cita a Becker, que define la competencia como la capacidad de un individuo a movilizar de manera integrada sus recursos internos y externos para superar tareas complejas para él. En otras palabras, este modelo de pedagogía basada en la competencia proporciona al individuo conocimientos para que pueda actuar adecuadamente en cada situación. Pero hay una crítica que se hace, y es eso que encontré muy bueno en este artículo, es que da información, da a reflexionar al lector para que haya debate, para que haya avance. ¿Por qué? Porque cada corriente sirve para mejorar la antigua corriente, y entonces es lo que busca aquí el autor. Dice que el problema de esta pedagogía es que no hay ninguna transformación de conocimiento, sino un desplazamiento o un movimiento del conocimiento, ya que ya se ha adquirido muchas cosas y que el conocimiento nuevo que se tiene con esta pedagogía solamente añade, pero no asimila, no asocia, no integra y no generaliza el conocimiento. Y esto es el problema. La solución que da el autor es que lo que se aprende en la escuela y lo que se vive en la vida, la acción en sí, tendrían que tener un vínculo.
Y es esto, el debate para mí es muy interesante porque también se da la palabra al alumno y creo que en el principio de educación se tendría que dar muchísimo más la palabra al alumno. Por eso el debate entre una persona del Estado que podrá escuchar al sujeto propio de la educación, que es el alumno, creo que es una manera muy buena de avanzar hacia un método o un aprendizaje significativo. También dice el autor que hay una necesidad de verdad, una necesidad de hacer una crítica sobre el concepto y el término de competencia. Porque, como dice Baker, se trata de la complejidad de una situación, pero el autor dice que no hace falta aprender sobre la complejidad de una situación extraordinaria, ya que estas cosas pasan una vez o dos, pero que nos tendríamos que centrar muchísimo más en lo que pasa cada día, en la vida diaria. Y es esto el vínculo que tenemos con la terapia ocupacional, que se trata de aprender para el día a día y no para lo que podría pasar, sino para ser un individuo en su comunidad, en su sociedad, para poder avanzar. También habla del constructivismo de Piaget y de la cognición. Dice que hay una pérdida de identidad de la enseñanza porque buscamos mucha teoría, pero que al fin y al cabo la enseñanza y el concepto de educación no está bien pensado. Tendríamos que repensar el aprendizaje en sí. Luego habla de Piaget porque él dice que la importancia de lograr el éxito y entender el conocimiento que se nos está proponiendo es una cosa muy importante. No solamente hacer un transfer del conocimiento al otro, al individuo, sino que también lo tiene que entender y tiene que lograr el éxito con esto. También habla de Turén porque dice que la escuela, la educación y el aprendizaje tendrían que ser el nacimiento del individuo, porque a través del conocimiento que se le proporciona, tendría que aprender a ser él mismo, ya que cada individuo es un mundo. Por eso creo que el diario crítico realmente es una muy buena manera de darse identidad a sí mismo. Vale, luego hablaré de otro autor de este libro, El camino del ser, de Carl Rogers. Leeré ahora una parte de su teoría porque me parece muy importante y realmente añade cosas muy interesantes. Creo que la nueva gran frontera del aprendizaje, el área en la que exploramos nuevas y emocionantes posibilidades, es la región que los sobrios investigadores prácticamente no mencionan. Se trata del área de lo intuitivo, lo psíquico, el vasto espacio interno que asoma ante nosotros. Espero que la educación innovadora avance hacia el aprendizaje de ese reino primario de lo no cognoscitivo, el área que actualmente parece ilógica e irracional. Existe una creciente acumulación de pruebas difícil de ignorar que muestran la capacidad y potencial de la psique como prácticamente ilimitados, que no tienen lugar en el campo de la ciencia, tal como lo hemos conocido hasta estos momentos. Parecería evidente, por ejemplo, que un individuo flotando en un tanque de agua caliente sin recibir prácticamente estímulo alguno de orden visual, auditivo, de tacto, sabor o olfato, no experimentará absolutamente nada. Pero ¿es eso lo que ocurre? Dicho individuo es objeto de un fastuoso bombardeo de imágenes visuales, alucinaciones, sonidos imaginarios, así como una gran variedad de experiencias, con frecuencia aterradoras, procedentes de fuentes desconocidas de la estimulación interna. ¿Qué significa esto? Al parecer, nuestro mundo interno está permanentemente ocupado en actividades que desconocemos por completo, a no ser que nos aislemos de los estímulos externos. Aquí el autor lo que hace es que habla de la importancia de lo intuitivo en la educación. Es decir, buscamos lo racional en la educación, pero sinceramente se tendría que aportar muchísimo más a la persona, a lo que siente y lo que cree ser bueno o malo o adecuado, más que nada, la persona. Luego habla de otro problema y habla de si en este mismo capítulo habla de si todo el cuerpo entero aprende algo que la mente no sabe o va a aprender, pero que aún no sabe. Se dice que el cuerpo es el principal que recibe la información y entonces intenta hacer reflexionar también al lector. Él dice que el saber
saber más sobre nosotros mismos nos ayuda también a aprender. Y por eso habla de los sueños o lo que llama precognición como una alerta a lo que va a pasar, a lo que quiere la persona y cree que nos tendríamos que escuchar muchísimo más. Luego pondré otro link aquí de un artículo sobre la educación en Estados Unidos. Nos alerta este artículo. Realmente dice que ahora no hay tantas desigualdades entre una persona negra o blanca, pero el nivel de dinero que tiene esta persona, el sueldo o la identidad bancaria de esta persona le proporcionará una mejor o peor educación. Y aquí hay una alerta, hay algo que tenemos que pensar. Acabaré con la tercera parte del diario crítico, que es la participación y las emociones sentidas en esta sesión. Realmente pude ver que todo el mundo participó bastante a este debate y acabamos la clase muy contentos y por mi parte muy contenta porque realmente esta asignatura nos proporciona una manera de expresarnos. Y creo que la sociedad actual, los jóvenes de hoy necesitan expresarse. Y creo que los artículos que he podido leer me han proporcionado esto, ¿no? Que realmente sigamos discutiendo, sigamos debatiendo de lo que está pasando porque esto nos hará avanzar. Pero queda mucho por aprender, queda mucho por hacer, pero nos tenemos que centrar más en lo que quiere el individuo, como ser individual y ser colectivo. Acá pondré los links en la descripción y pondré las cosas que he podido olvidar en el vídeo. Muchas gracias, adiós.